y en tanto se entienda que necesitamos, esto es muy importante para nuestra audiencia, necesitamos los estresores. No sé qué estaba pensando Newton cuando inventó la gravedad, éramos tan felices antes de eso. En todo caso, necesitamos esto. Así que, habiendo establecido la base de que los estresores son imprescindibles para mantener la forma que se gestó en los últimos 3.500 millones de años, la pregunta entonces viene, en la práctica, ok, ¿qué dosis específica de estresores puedo administrarme para subir este readiness, esa preparación, ese estado de flotabilidad, esa reactividad que caracteriza a la vida juvenil, ¿no? Así que bueno, es toda una aventura para hacer. Ernesto, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Un gusto, querido. Excelente, ya de verdad que se está volviendo costumbre y es una bonita costumbre además, porque el tenerte por aquí como invitado, de verdad que siempre es un honor, porque de verdad que eres una enciclopedia y poderte entrevistar una y otra vez y además, bueno, también tener conversaciones como aquella vez que te conocí en Miami de forma presencial, de verdad que es increíble. Te agradezco una vez más por tu disposición siempre a participar en este tipo de cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Pero muy bien, muy bien. Estamos viendo un poquito con horror el rumbo del mundo, pero siempre con esperanza de que la verdad prevalezca y que el coraje y la ética sean lo que guía nuestro mundo, ¿no? Viste que el tema de la salud está muy atravesado digamos, por la ignorancia y por ah, el interés básicamente de la explotación. Con lo cual, bueno, hay que establecer un poquito las bases cognitivas de esto, ¿no? Así es, y en eso pues estás haciendo un trabajo espectacular, de verdad que me quito el sombrero porque el trabajo que haces es brutal. Y hoy quisiera pues trabajar el tema de los estresores horméticos, Mm. del estrés, meternos en alguno de ellos como es el ayuno. Pero antes de empezar, pues obviamente como estamos un poquito limitados de tiempo, para quien no te conozca, si tuvieses que definir a Ernesto Prieto Gratacós en una frase, ¿cómo te definirías? Mm. So, un investigador independiente, autofinanciado, dedicado a resolver los problemas cruciales de la salud humana de manera no tóxica, costo efectiva y replicable en escala. Está muy buena la definición. Mira, yo quisiera empezar sobre todo por hablar de los estresores, pero dentro Mm. del ámbito evolutivo. Se supone que pues el estrés fue lo que nos permitió llegar a donde estamos. Pareciera que pues nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir a toda costa, de allí a que ese tipo de alarmas del entorno pues obviamente nos estresen hasta cierto punto y nos permitan estar alerta a cosas que ocurren nuevas o ya experimentadas en el pasado. Y pareciera que también nuestro organismo está destinado a pues, utilizar digamos, el path o el camino de la menor resistencia posible. Teniendo en cuenta de que nuestro organismo evolucionó bajo estrés, quisiera saber cuál es la diferencia entre el estrés que vivimos a día de hoy, el estrés crónico bajo el trabajo, el jefe, los deadlines, los tiempos de entrega, con los estresores a los cuales estuvimos expuestos durante toda nuestra evolución. Ya, ya. Sí, bueno, hay una distinción que hacer y es semántica, que es lo que usualmente se llama estrés. Caramba, estoy muy estresado. Es una amenaza real o percibida que el cuerpo interpreta como, ok, prepárate para la carrera, prepárate para la acción, para pelear o escapar. Nuestro organismo no sabe que estamos jugando a la bolsa de valores, jugando a lanzar una compañía, jugando a pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. Y esta emulación continua, el cuerpo la interpreta por el simple hecho de que llevamos 1.000 millones de años, ¿no? En la evolución, filogenéticamente, llevamos millones y millones de años peleando, y todas las soluciones a problemas anteriores a la humanidad han sido físicas, correr, pelear, o lo que fuere. Entonces la reacción, la respuesta ante cualquier amenaza, repito, real o percibida, es siempre seguida de una profunda reacción sistémica de puesta en acción. Eso implica la adrenalina, el cortisol, se dilatan las pupilas, hay taquipnea, se aumenta el pulso para poder, y la presión para poder hacer frente a las amenazas que no históricamente, o sea, filogenéticamente han sido amenazas físicas. Así que salvando estas distancias y pudiendo hacer la distinción entre, ok, tengo un problema, el shock es real, los shocks físicos, que hay una corta lista de estresores ya bien estudiados, y las amenazas reales o percibidas,
No es lo mismo que dice, te voy a dar una paliza, te dice un tipo, si no me das la cartera te doy una paliza. Es una amenaza real. ¿Right? Las percibidas son en el sentido, si bien los desastres económicos y financieros bueno, son reales, o sea, impactan nuestra vida, pero no nos impactan físicamente. Entonces, el cuerpo, hay que distinguir estas dos cosas. Así que en tanto eso esté claro y en tanto se entienda que necesitamos, esto es muy importante para nuestra audiencia, necesitamos los estresores. De hecho, les asombrará saber a los que no están siguiendo esta línea sistemáticamente que cuando se han hecho experimentos de supresión de la radiación ionizante, o sea, poner animalitos experimentales en un ambiente completamente aislado, con paredes de plomo, etcétera, de las radiaciones cósmicas que constantemente nos golpean, en este momento a ti y a mí, a los que escuchan, se produce un ascenso brutal de la tasa de mutaciones del ADN. Del mismo modo, cuando habituados a vivir bajo la presión continua, el pull gravitatorio de la fuerza de nuestro planeta, la fuerza gravitacional, cuando salimos a un ambiente de microgravedad, y como sé que sabes, ya nuestro grupo está muy interesado colateralmente en la biología de los astronautas, la biología de la exploración interplanetaria humana, bueno, ahí se produce también un montón de problemas. Necesitamos el estresor de la gravedad, pull gravitacional. No sé qué estaba pensando Newton cuando inventó la gravedad, éramos tan felices antes de eso. En todo caso, necesitamos esto. Así que, habiendo establecido la base de que los estresores son imprescindibles para mantener la forma que se gestó en los últimos 3.500 millones de años, la pregunta entonces viene, en la práctica, ok, digamos, qué dosis específica de estresores puedo administrarme para subir este readiness, esa preparación, ese estado de flotabilidad, esa reactividad que caracteriza a la vida juvenil, ¿no? Así que bueno, es toda una aventura para hacer. Tú hacías la distinción de real o percibida. Entiendo que el cerebro, ya hablando de un estresor que sea, digamos, real o en este caso, pues a través de, como puede ser de repente un thriller, si está viendo una película de suspenso, por ejemplo. ¿Por qué el cerebro no es capaz de distinguir si está ocurriendo realmente o si lo estamos percibiendo a través de un sentido como puede ser la visión o la audición? Muy bueno eso, muy bueno eso. Es un camino profundo ese que estás planteando, que se puede ir muy lejos, pero la razón es que nosotros, los órganos de los sentidos, que son los 5 grandes sentidos de que disponemos, todos se integran en una pantalla detrás de todo que es el cerebro. De hecho, incluso hay muchas pruebas interesantes, hemos repetido algunas. Seguramente habrá visto a la audiencia de la persona que tiene las dos manos puestas, pero una mano acá tiene una mano de plástico, ¿no? De goma, y entonces no puede ver piensa que tiene una mano realmente puesta y cuando le dan un martillazo se recula, ¿no? Bueno, todo esto nos lleva a pensar que en realidad nuestra percepción del mundo no es directa, sino está mediada por una imaginación, por una pantalla, de una imaginería del cerebro, con lo cual es muy difícil distinguir. Yo recuerdo siempre, estoy consciente cuando juego ajedrez con mi sobrinito, por ejemplo, que es súper inteligente, intuitivo y tiene unas conexiones muy particulares, él se pone como loco, las manos se le ponen pegajosas, digo, tiene manos de rana, ¿no? Frog hands, le decimos, porque en el drama del juego es una cosa muy sencilla, las piezas blancas contra las negras y una serie de reglas completamente inventadas que en ningún caso amenazan a la persona. El cerebro no es capaz de distinguir, salvo por cierto entrenamiento específico, entre la situación de juego, la amenaza del juego, si estás bajo ataque, en realidad estás jugando al ajedrez o a lo que sea, al ludo, y el cuerpo lo interpreta, o sea, las señales provenientes del cerebro activan una reacción sistémica de fight or flight, ¿no? De escape o como se pelea o escape. Así que esa es una cosa muy importante de entender. La primera de estas cosas es llamarse a capítulo y decir esto que estoy experimentando es absolutamente externo y no requiere, fíjense mis amigas y amigos, no requiere un compromiso físico de mi parte. Requiere simplemente una selección fría, es decir, estrictamente intelectual de opciones, opción A, B, C o D. Y uno ejecuta eso desidentificado del resultado. Esto es una muy interesante práctica. En lo que respecta a no estar crónicamente estresado, sino crónicamente reaccionando frente a unas amenazas estrictamente sociales,
cuya consecución física nunca llega. Este es el problema del estrés crónico. Estamos siempre preparados para una guerra que nunca se desencadena, una guerra física que nunca tenemos. Así que bueno, hay varias técnicas. Una de ellas es ponerse en acción de inmediato. Si tú estás en el momento que recibes una noticia, ahí mismo te levantas, dejas el escritorio o el teléfono, lo que sea, y te pones en acción física para darle un outlet, un escape, una salida a toda esa adrenalina y cortisol, porque eso es muy dañino si no se resuelve. Quiere decir, en el momento, ¿no? Después, cuando pasa la alarma, bueno, uno puede, en la fase de alarma, y uno toma las acciones necesarias, entonces uno puede después hacer otras prácticas, nadar, entrenar, caminar al aire libre, treparse en un árbol, fuera correr, para terminar de equilibrar el sistema y permitir el otro aspecto que realmente no se conversa mucho, que es el aspecto contrario, es el lado, en vez del lado simpático, que no tiene nada que ver con la empatía, el costado simpático neurovegetativo, que es la pelea, la lucha, la garra, ¿no? La competencia, el estado de digestión y reparación. ¿Se entiende, mis amigos? El sistema simpático gobierna la parte autonómica, ¿no? El sistema nervioso vegetativo. Tiene un costado yang, de pelea, escape, qué sé yo, y tiene un costado yin, el parasimpático, que no es pelea, escape, sino el exacto opuesto. Es digestión y reparación, reconstrucción. Tú hablabas de, bueno, en inglés se le conoce como fight or flight. ¿Qué espera realmente nuestro cuerpo cuando estamos bajo un estresor? Teniendo en cuenta de que, bueno, en el pasado era un león o una tribu enemiga y a día de hoy puede ser nuestro jefe gritándonos o pues poniéndonos presión por un deadline. O sea, fisiológicamente hablando, ¿qué es lo que espera nuestro cuerpo? Y el cuerpo, hay que pensar que la emergencia de la inteligencia, de las sociedades, con todos sus complejos símbolos y con sus capas de complejidad, es muy, muy, muy reciente. Concretamente, podríamos decir, a los efectos de lo que nos preocupa hoy, que tiene 250 años, esta circunstancia, ¿no? Desde la revolución industrial para acá, y desde la complejización de la vida urbana, ¿no? Sí, y es inmensamente largo el devenir de nuestra especie, ¿no? El desarrollo filogenético, ¿no? Filogenético quiere decir el desarrollo de la especie, y ontogenético el de la persona misma. Entonces, como todas las amenazas han sido inveteradamente en la época de la explosión cámbrica, ¿no? Siempre las amenazas han necesitado una resolución física, sea para capturar una presa, escapar de un predador o básicamente chocar cuernos con alguien para asegurarnos una posibilidad de reproducción, con los cortejos estos nupciales, ¿no? Las luchas de apareamiento, básicamente siempre han sido físicas. Entonces, como ya no tengo esto, lo que hay que distinguir es poner un coto, decir, bueno, la reacción que yo estoy sintiendo es una reacción atávica. O sea, es el remanente filogenético de cómo nuestra especie ha resuelto los problemas en los milenios anteriores. Ahora yo no necesito esto. Entonces hay varias técnicas: respirar profundo muchas veces, relajarse conscientemente, declarar ciertas cosas y después tomar acciones racionales, y probablemente ayuda mucho darle al cuerpo la salida que necesita. O sea, que proceda toda esta descarga física para la cual nos preparamos. Como tú dices, el cuerpo espera y yo tengo que saltar, correr, pelear, apretar, ¿no? Hacer un montón de cosas, y entonces esto permita que baje la glucemia, que baje la presión sistólica, que se relajen las pupilas, bueno, que se baje el tono muscular, que la respiración se vuelva sosegada, y el tono muscular baje y uno pueda entonces deslizarse suavemente en la racionalidad. Te lo preguntaba así porque ciertamente, si obviamente el cuerpo espera, bueno, pues justamente porque se le define lucha o huida, a día de hoy bajo un estresor como puede ser tu jefe, pues no puedes huir ni luchar, ¿no? O sea, terminas luchando, pues terminas fuera del trabajo y pues tampoco puedes huir, no es una opción. Entonces, claro, para una persona de repente bajo ese nivel de estrés, entendiendo sobre todo, o sea, lo que yo quiero hacer entender a las personas que nos escuchan es de que los estresores siempre van a estar presentes. Y si el cuerpo está esperando algo, ¿cómo darle ese algo? Teniendo en cuenta de justamente lo que tú decías, y históricamente bajo la evolución tendíamos a responder de una forma, que era con movimiento específicamente. Entonces, en un entorno laboral, ¿cómo enfrentas esa necesidad posiblemente fisiológica del cuerpo de Sí, la primera activar de las cosas
Claro, la primera cosa es racional. Yo recuerdo, hace muchos años había una técnica que sugirió Bertolt Brecht, este dramaturgo y teatrista del principio del siglo XX, que le llamaba Befremdung Effect, el efecto de distanciamiento. Es decir, una cosa que hemos usado siempre es, y esto lo lograban porque en el medio de la pieza teatral, de pronto, por ejemplo, los actores paraban y se dirigían al público y decían, yo soy el actor tal y esto que está viendo es una película, ¿no? Es una historia. O se subía un telón y se veían toda la tramoya. Entonces, el recurso era revelar que aquello era una pieza teatral. Revelarle al espectador, recordarle, mira que esto es una pieza teatral. Yo lo he usado muchas veces viendo, yo odio ver películas espantosas de crímenes y que te ponen todo así, es un disparate. Fíjense lo que pasa cuando uno acaba de ver una película de terror y sale a tirar la basura. Toca el día, viene Miami-Dade a colectar la basura y tú sales con tu coso ¿no? de reciclables y en la oscuridad todo te parece amenazante. En cambio, si la película que he visto es la película sobre Buda, dices qué maravilla, la noche estrellada, ¿no? Y la armonía de los árboles, etc. Te predispone fisiológicamente, neurofisiológicamente a pelear o a hacer todo esto. Así que la razón en este caso o el procedimiento es este referendum effect, este distanciamiento, es decir, esto es un juego, ¿okay? Y mi técnica para eso es decir, ¿cuál es la peor de las cuestiones? El the worst case scenario. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada, o sí, o uno, dos o tres. Entonces yo reacciono en función, o me pongo en acción en función de qué es lo peor que puede pasar. Si lo peor que puede pasar es una cosa nimia, digo, relax. Y un recurso que he usado mucho cuando hay que ver estas cosas espantosas o lo que fuere es mirar al costado, ubicarme donde estoy y volver a mirar adentro, ¿no? Hago yo mismo el referendum effect, ¿no? El distanciamiento. Miro un costado, digamos, muy bien, perfecto. Esto es lo que hay. O incluso es una cosa, me veo a mí mismo desde afuera. Esto es una técnica. Yo estoy en el drama de la existencia, del trabajo, de no sé qué, y me saco y digo, me estoy haciendo esta cosa yo, y lo peor que puede pasar es tal y tal cosa, ok, sigue haciendo eso, hazlo como, ve a través de las acciones, ¿no? Así que bueno, pero ahora quizás esto nos permita un puente, David, para ir a, no todos los cuerpos responden igual a los estresores, a las amenazas reales o percibidas. Y aquí un asunto interesante es subir, son muy frágiles los individuos contemporáneos. Las prácticas de los estresores conscientes, o sea, exponerse consciente y voluntariamente a circunstancias difíciles o a choques físicos, levanta el umbral de resistencia. Si nosotros podemos entonces resistir o tolerar embates externos muchísimo mejor que si no tuviéramos. En la lucha decimos, el que ha hecho wrestling, lucha, una vez que uno ha luchado, todo lo demás cosas parecen cuesta abajo. O sea, es tan dura la lucha para que tú te puedes ir en cualquier momento, ¿no? Es voluntario, ¿no? Es tan duro el rigor de pelear y de hacer estas cosas, esto es extensivo a muchas cosas, que todo lo demás es un poco y nada, ¿no? Quien ha hecho cosas duras físicas, ¿no? Uh, los problemitas, ¿qué puede pasar? No llegaste al deadline de la entrega del proyecto. O el proveedor tal, del cual depende el 50% de tu retorno, decide ir con otra empresa. Ok, good. Veamos qué pasa, ¿no? Veamos qué otra cosa se puede hacer. Entonces, aquí es importante. Y hay una corta lista, pero contundente, de estresores, mis amigas y amigos, que pueden ser empleados y que el cuerpo necesita realmente. Uno de ellos, por supuesto, es el ejercicio, otro es el hambre voluntaria, o sea, exponerte voluntariamente a la inanición. A veces la supresión de oxígeno, también la hipoxia controlada, cuando tú practicas las apneas, etc. Curiosamente, por supuesto, el calor y el frío son dos grandes estresores que en nuestro planeta han estado forjando la existencia. Y a menudo incluso también cosas como, por ejemplo, y esto es muy delicado, ¿no? Pero a veces hace falta exposición voluntaria a los impactos, los golpes. De hecho, hay algunas técnicas, como golpearse así, ¿no? De los chinos, eso lo aprendí de los chinos, donde empiezan desde cero, pero te vas golpeando, pam, 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 y eso y así con cariño en la cara también, la cara en la cabeza y todo, y eso de manera ascendente, si te golpeas muy duro y te rompes todo, no sirve, tiene un impacto, una influencia constructiva. O sea, estas son señales tróficas para el tejido conectivo. Es muy interesante lo que sucede ahí.
¿no? Así que es muy útil para el cuerpo exponerse a esta serie controlada. Así que una lista corta de estas cuestiones es exponerse al calor, las proteínas exotérmicas, como sabes, son los agentes efectores de esta cuestión, la sauna o la hipertermia de cuerpo completo. Su extremo opuesto puede ser útil también, el hielo, o sea, meterse en un ambiente suficientemente frío como para suscitar una respuesta sin matarte por hipotermia, incluso a la radiación, exponerse a radiación ambiental. Curiosamente, ahí la dosis es interesante, ha permitido a algunos ambientes prolongar la vida de los animales de laboratorio. Les quiero decir algo más que tienen que tomarlo muy bien, digamos, con mucha delicadeza, muy bien comedido. Esto puede ser, probablemente es malo para el 80% de las personas, lo que voy a decir ahora. Pero se han visto algunos modelos con anélidos, con lombrices, donde agregar etanol en cantidades muy específicas, cantidades discretas, por ejemplo, una vez por semana, una cosa así, en el ciclo de ellos es una vez cada 3 días porque viven mucho más rápido, ha permitido, es una toxina y se ponen mal, claramente se afecta a la salud, el etanol, el alcohol etílico, los choquea y los pone con dificultades, pero tiene un efecto hormético donde entonces, si la cantidad es muy grande, los destruyes irremisiblemente, pero si la cantidad es suficientemente pequeña y como discontinua, pareciera prolongar la vida en ciertas especies, el uso del etanol, lo cual ya es una locura, ¿no? Pero esto es muy peligroso para gran parte de los humanos. La persona que no ha bebido nunca no sabe de antemano si tiene propensión genética a la dependencia o no. Esto está genéticamente determinado. Con lo cual, si consideramos que comenzar a beber es una cuestión arbitraria y social, pero continuar bebiendo es una cuestión genéticamente determinada, es mejor ni probarlo, ¿no? Pero en fin, era parte de la discusión. El problema también ridículo de administrarse dosis de radiación ionizante, o sea, es bastante difícil también, ¿no? Pero bueno, hemos visto que esto funciona en múltiples especies. Es más, como dije al principio, la supresión total uh, de las radiaciones cósmicas que nos golpean continuamente, aunque no lo sepamos, aumenta dramáticamente 90 veces la tasa de mutaciones del ADN. O sea que, extrañamente, el bañarse en un torrente de radiaciones ionizantes, radiación ionizante, para que nuestra audiencia entienda, es una energía radiante tan fuerte que asesta un golpe a las moléculas diversas, por ejemplo las del ADN, y les vuela un electrón, con lo cual se genera una carga, se produce un ion, ¿no? Por eso ionizante, ¿no? Radiación ionizante, que crea iones y cuando se ioniza una molécula, entonces empieza a operar mal y todo. Incluso el ADN. Así que bueno, todas estas cosas son parte de lo que podemos lograr. Por ejemplo, las picaduras de abejas se han usado como una herramienta hormética, como dije, administrarse golpes, por supuesto el frío y el calor, el ejercicio, la hipoxia, el ayuno siendo con toda seguridad una de las más socorridas herramientas horméticas, además cuesta nada, cuesta cero, ¿no? Y si uno sabe cómo aplicarlo para su particular organismo, su situación, su edad, su sexo, su pasado patológico, pues es una herramienta extraordinaria. Ernesto, y tú hablabas de que hacías mención de que obviamente cada cuerpo responde de forma distinta a un mismo estresor. La respuesta frente a un mismo estresor o frente a un estresor depende de la experiencia previa. ¿De qué depende la diferencia de la reacción frente a un estresor? Claro, bueno, en el aspecto estrictamente físico, lo que hemos encontrado es que las respuestas son bastante uniformes. Si las respuestas, y lo que varían es en grado. Es decir, en los agentes estresores mencionados antes, calor, frío, radiación, impacto, inanición, o sea, falta de nutrientes, sequedad, el cambio de uso horario, el cambio de presión atmosférica, todas las cosas que nos afectan, ausencia o presencia de la gravedad, la fuerza gravitatoria, pues o sea, parecen suscitar en el organismo, dependiendo de cada especie, una reacción uniforme. Lo que cambia es la intensidad de la respuesta y además esta cuestión que es cuál es tu grado de tolerancia, es decir, el umbral de tolerancia. Esto lo estudió a fondo realmente un genio, un maestro, y Hans Selye Janos es un
un rumano, Selijanos, que todo el mundo conoce como Hans Selye, que es el padre de la fisiología del estrés, el que más, de hecho, el que usó el término y popularizó el término stress, ¿no? Si para el que pueda verlo, hay un librito espectacular que se llama In Vivo, el caso para una biología supramolecular, y es un estudio específico. Había aprendido mucho con ese grupo, con esa gente, con él, ya falleció hace mucho, ¿no? Pero yo no lo conocí personalmente, pero sí, con su literatura he aprendido mucho. Esos dos se llaman In Vivo, el caso para una biología supramolecular, y otro se llama El estrés de mi vida, ¿no? The Stress of My Life. Y este hombre es un experimentador espectacular. Yo he tratado de rescatar en nuestra literatura muchos registros fotográficos de experimentos fascinantes que él ha hecho que no están en ninguna parte, no están en formato digital y que se iban a perder, ¿no? Y lo que él se dio cuenta es que si tú, o sea, tú puedes, administrando estresores de manera metódica y juiciosa, puedes subir el umbral de resistencia al organismo, o por el contrario, puedes deprimirlo dándole continuamente y monótonamente, como la gente que hace todos los días la misma restricción calórica, todo el mismo la misma cosa, se repite el estresor y el cuerpo se mueve y baja primero no reacciona y segundo puede llegar a agotar las reservas. Esto se conoce como síndrome de adaptación general, ¿no? GAS, General Adaptation Syndrome, pueden buscar. Lo pueden googlear en español como síndrome de adaptación general. Yo no lo he buscado nunca en castellano, no sé cuán buenas fuentes hay ahí, pero esto es una cosa increíble, que plantea dos cuestiones. Primero, el cuidado necesario para nuestros pacientes, en el caso de los profesionales, estudiantes y alumnos, en el caso de los profesores, y hijos, en el caso de los padres, ¿no? Y prudencia con uno mismo. Es decir, no golpear continuamente sin permitir la recuperación, porque esto produce un colapso en la capacidad de resistencia. Las tres fases del síndrome de adaptación general son la fase de alarma, la fase de meseta y la fase de caída o la fase de derrota, ¿no? El colapso. O sea, alarma, right, que sube y si uno hace, y la idea es uno dar shocks, o sea, exponer al organismo a choques en una cantidad medida que no sobrepasen tu actual capacidad instalada, que apenas pasen un poquito te obliga a adaptarte. ¿Ok? Porque si no, lo que va a pasar es que la fase de alarma, en vez de redundar cuando descansas en un más alto umbral, lo que hace es que se ameseta y después simplemente aparece un colapso. Así que bueno, esto se da en los atletas de elite, se da en los trabajadores intelectuales, se da en las parejas, se da en todos lados. O sea, los educandos de toda clase y nuestros hijos se pueden también fatigar y agotar de cosas. Así que, bueno, en el medio de esto hay que tratar con una combinación inteligente de rigor y cariño al organismo que uno quiere fortalecer. Sí, básicamente, de hecho, bueno, en el mundo del entrenamiento de fuerza es lo que se conoce como supercompensación, ¿no? Al final tú buscas ese estresor, esa adaptación y luego recuperas para poder seguir progresando. Y tú habías mencionado algunos estresores, pues que se pueden utilizar obviamente para mejorar esa capacidad, pero ¿cómo buscar dentro de estos estresores que has mencionado, como el calor, frío, ayuno, etcétera, esa dosis hormética que nos pueda permitir mejorar pero evitando ese síndrome de adaptación? El colapso, sí. Bueno, acá la palabra ordinal es mesura, ¿no? Mesura. Hay que hacerlo, en definitiva, por ensayo y error. Dentro de la especie humana, es salvo outliers, es salvo personas que son muy, muy, muy fuera de serie, que tienen problemas muy obvios, que sean personas con una particular fragilidad orgánica, o que están cursando una enfermedad, o que sí, falla cardíaca congestiva, etc. Se sabe más o menos que uno lo que tiene que hacer es subir, o sea, exponer al cuerpo, en el caso del frío, el calor, el hambre y el rigor físico, el ejercicio o la hipoxia, a una tasa específica, un par de desvíos estándar por encima de lo que puedes tolerar. Así que no hay ningún problema. Si te quedaste corto, la próxima vez lo haces más fuerte, ¿no? Entonces, y esto es importante entender que uno no se da cuenta necesariamente en el momento. Es decir, puede ser que uno sufra un desbalance por un exceso de temperatura dentro de la sauna después de haberse expuesto a ella. O que uno sufra las consecuencias de haber pasado la tolerancia a la carga física después de haber entrenado. Entonces, estás 3 días, una semana sin poder moverte, o con lesiones, con desgarros, con cosas, entonces no necesitamos eso. Lo mismo con el frío. Hay gente, toda la vida nos hemos muerto de hipotermia. Esto está muy claro, ¿no? Es más, no sé si la gente sabe esto, pero porcentualmente, la mayor cantidad de infartos súbitos de miocardio se da en las mañanas de los lunes de invierno y cuando hay
sudestadas o frentes fríos, etcétera. La gente, el brusco shock de frío, te quedas tieso. Pero esto es estadístico, no está establecido. En nuestro libro I Love My Heart lo exponemos con detalle, ¿no? Con lo cual, el que va a meterse en agua fría y todo eso tiene que entender que si sus coronarias están medio tapadas y él está crónicamente estresado, quizás sea mejor empezar por otro lado, resolverlo a nivel molecular, empezar muy despacito. Te puedes quedar tieso allá adentro también, ¿no? Como le pasó al emperador Tito, también, eso es su naturópata, su médico, no consideró las circunstancias, en medio de una fiebre, Titus, ¿no? Le metió a Titus en la tina de agua helada y lo sacó cadáver, ¿no? O sea que lo mató en el medio de su médico. Bueno, esto está en la historia de la naturopatía. So, circulando hacia la pregunta, entonces el modo en que yo considero que hay que hacerlo es por ensayo, con mesura, moderadamente con trial and error, ¿cómo se llama? Ensayo y error. Y vas viendo, me quedé corto, ok, la próxima vez lo hago un poquito más. ¿Right? Y exploro qué pasa, que me expongo a un estresor, cualquiera de los mencionados, frío, calor, golpes, ejercicio, hipoxia, picaduras de abeja, radiación ionizante o ayuno, y veo qué pasa. Tengo que evaluarlo, tengo que tener de antemano saber dónde mirar y cómo responde mi organismo a ese estresor. Ernesto, y nos estamos quedando sin tiempo ya, pero me gustaría cerrar con dos cosas. La primera es, ya tú has mencionado alguno, pero ¿dónde buscar esos estresores horméticos? Y sobre todo me genera la duda de que estresor realmente no nos hace falta en nuestro día a día, es la realidad. Y muchas veces cuando hablamos de los beneficios de todos estos estresores horméticos, es que las personas allí fuera luego quieren hacerlos todos juntos. Entonces, claro, duermes mal, te despiertas con alarma, te metes un estimulante del sistema nervioso, quieres hacer ayuno porque te dijeron que era bueno, la ducha de agua fría, el entrenamiento en ayuna. Entonces, claro, al final terminas colapsando tu cuerpo intentando hacer todo junto. Entonces, primero, si pudieses enumerar rápidamente esos estresores horméticos, dónde ir a buscarlos y luego, en menor o mayor medida, cómo administrarlos luego para no colapsar tampoco nuestro organismo. Claro, claro, sí, bueno, esto es crítico. Cuando tú dices dónde buscarlo, te refieres a una fuente bibliográfica. No, ¿dónde ir a buscar esos estresores en las prácticas diarias? Tú mencionabas Ah, la exposición al frío, la exposición al calor, claro, el claro. sauna, por ejemplo. Yo empezaría directamente por esclarecer los objetivos. La cuestión es no entrar en esto a ciegas. Lo que uno está buscando acá es tener, o es mi propósito, ¿no? Lo que voy a decir tiene detrás de este sentido. No quiero dejarlo del marco de obviedad, pero si yo estoy abordando este tema desde la perspectiva de la salud y la longevidad, y una eficacia productiva. O sea, vivir lo más que pueda, lo mejor que pueda y lo más productivo que pueda, ¿no? De esa perspectiva, de esa declaración, hay cosas que yo no quiero hacer porque obviamente no voy a estar estimulando mi cuerpo y haciendo trampas con aceleradores metabólicos y trasnochando y después queriendo hacer estímulos. Entonces, una regla interesante es no mezclar estímulos. O sea, no hacer ayuno y sauna y darme con una ortiga y exponerme, entonces, el mismo sol, el sol es un estresor importante, pues una ducha de radiación ultravioleta y otras complejas radiaciones que aún no acabamos de entender, por eso el sol es insustituible, pero el sol, magnífico como es, ha matado cosas durante los 3.500 millones de años que anteceden a la civilización humana. Entonces, hay que administrárselo con cariño, con mesura. Así que estas cuestiones son, yo pienso, importantes. Yo empezaría de las primeras. David, empezaría con el entrenamiento. Si yo puedo sistematizar el entrenamiento, que ya no sea una novedad, el entrenamiento de fuerza concretamente, entendiendo que tengo que tener respiración correcta. Una vez que ya es parte de mi vida, ok, ¿qué es lo próximo? Bueno, yo puedo incluso usar la sauna, por ejemplo, no importa si es vapor o el que fuere, subir la temperatura corporal, que me ayuda a recuperarme del entrenamiento mismo y mejora el flujo sanguíneo, los tejidos profundos. Ok, el ayuno mismo, nosotros pensamos que la mejor forma de ayuno es el ayuno total, el ayuno absoluto, que llamamos ayuno profundo, porque el defecto que tiene, si bien para un segmento de la demográfico humano, que las personas que tienen obesidad mórbida, otro tipo de cosas y muchas dificultades, ¿no? Con el IMC, lo que ustedes llaman ayuno intermitente, o que se llamó originalmente por nosotros alimentación restringida en el tiempo, 30 años atrás, cuando empezamos a hablar de estas cosas, eso es útil para ese subsegmento, pero tiene el defecto que decía Hansel, que todo el tiempo es un estresor monótono
con lo cual el cuerpo reacciona menos a ello, pero además baja el umbral de resistencia, empiezas a estar crónicamente complicado. Por eso vienen problemas de hipotiroidismo. Así que lo que yo creo que hay que hacer es establecer una progresión sistemática a incorporar ciertos elementos, no repetirlos frecuentemente. No tiene mucho sentido hacer baños helados todos los días, que empiezas otra vez a la monotonía del estímulo y la apilación de muchos otros factores termina lastimando el organismo. Empiezas a estar, la gente tiene estos colapsos, estas fatigas, estos burnouts, o está tratando de hacer todas las cosas. Y lo que yo pienso que pasa es que pierde de vista el objetivo más profundo. El objetivo es tener una vida lo más larga posible, lo más saludable posible y lo más productiva posible. Eso simplemente a cuenta de que yo pienso que lo que estamos llamados a hacer acá es crear cosas de valor para nosotros y los demás. Entonces, bueno, de esa perspectiva no tiene mucho sentido martirizarse continuamente, sino entender y con esto cierro ya. Otra cosa a tener de antemano es cuál es la unidad de medida de la vitalidad o de la salud. O sea, cómo yo sé que estoy saludable y cómo yo sé que esos estímulos horméticos están conduciendo a un buen lugar a mi organismo. Me quedo con la idea de tener un objetivo claro y no perder de vista el objetivo, porque yo creo que eso es lo que está sucediendo allí fuera, que estamos perdiendo un poquito el horizonte y al final lo que tú decías, pues estamos intentando hacer todo al mismo tiempo y estamos colapsando realmente el organismo con todos esos estresores que tienen beneficios, pero bueno, si los apilas unos sobre otros, pues al final el cuerpo tiene un límite. Siempre se me quedan cortas las entrevistas contigo, Ernesto, de verdad que es brutal lo rápido que se pasa entrevistándote a ti, pero agradecido de verdad nuevamente por el habernos acompañado aquí un ratito. Te dejo los segundos que sean necesarios para que seas tú quien se despida, quien nos recuerde a todos dónde te pueden seguir y dónde pueden aprender más de ti. Cómo no, prefiero usar esos escasos segundos y preciosos segundos, querido, para recordar que como ejemplo rotundo final es el ejercicio es una forma de medicina, pero el exceso de celo en este caso, el ejercicio súper intenso, fuerza al corazón una adaptación, un cambio estructural de la arquitectura de los ventrículos que predispone a la falla cardíaca súbita. Entonces, es un ejemplo paradigmático y con esto los dejo para el ejercicio que es una panacea universalis, puede producir una falla cardíaca súbita. Bueno, nos vemos, mis amigos. Gracias, querido David, por la entrevista y la oportunidad de conversar. No todos los días tengo esta oportunidad con gente tan lúcida. Un abrazo. Gracias, Ernesto. Nos vemos.